Josian, también mi alias es Josianito. Soy el dinamizador, junto a Dani Artamendi, de los laboratorios de Artelecu Tabacalera, que de lo que nos encargamos es de dinamizar las actividades que se generan en un espacio que se llama el Laboratorio de Arte y Tecnología. Bueno, Media Lab se compondría de dos palabras, media y lab, ¿no? Lab, cuando hablamos de lab, hablamos de laboratorios. Cuando pensamos en laboratorio estamos hablando de investigación, pero un tipo de investigación que ya no es aquella investigación científica, ¿no? de un proceso como reglado, es una investigación que tiene que ver más con lo creativo, con la experimentación, con un proceso de aprendizaje personal. Y cuando hablamos de media podemos entenderlo de dos maneras. Por un lado, del inglés media como nuevos medios, es decir, nuevas tecnologías, nuevos contenidos, lo que sería todo aquello que supone la transformación de la era digital, ¿no? A un nivel de medias, pero a mí me gusta también hablar de media con la acepción de estar en medio. Un laboratorio que está en la mitad, ¿no? Que está en la mitad de lo que podría ser la universidad y el mundo laboral, que está en la mitad entre lo que sería la ingeniería y el arte, que está en la mitad entre la ciencia y la tecnología, que está en la mitad o que es mediador entre ideas, proyectos y personas. La primera vez que aparece el nombre Media Lab aparece asociado a un proyecto que tiene el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que intenta crear un espacio donde los estudiantes puedan desarrollar proyectos para cambiar el mundo directamente. Si los Media Labs quizás nacieron en un primer momento como un espacio dedicado que salía desde la ciencia para acercarse al arte, después del arte se están acercando a la vida. Es un espacio que permite el encuentro entre el profesional y el amateur, entre el profesor y el alumno en un espacio donde el aprendizaje no se realiza de una forma jerárquica, que permite también el desarrollo de ideas y proyectos de otra manera. Lo más importante de un laboratorio, para que funcione un laboratorio, lo que necesitamos son personas y metodologías para trabajar los proyectos de otra manera. Estas metodologías suponen pasar a concepciones donde se rompe la diferencia entre el productor y el consumidor, donde todo el mundo es capaz de crear. Gazten urrengo pauso bezala jaiotzen da Interactin. Sare soziala eta interinstituzionala indartzea eta beste aldetik metodologia berri aplikatzea lan egiten deun orduan. Kasu erreal bat landuko genuke, saiako gineke kasu hortan hasierako disiplinak ateratzen eta orduan hortik talde multidisziplinar bat eratu irakasleen laguntzaz eta gizartekin edukiko lukeen harremanekin ikasiko luke bestera batea. Eta beraz lortuko lituzke klasen barrun gaur arte ikasten den bezala, lortzen ez dien beste hainbat gaitasun. Eta zergatik ikusten dugu behar hori? Lan metodologia desberdinak edo berritzaileak esperimentatzeko, gizartearekin harreman zuzena izateko, diziplina, erakunde eta nortasun desberdineko ikasleekin lan egiteko, edota etorkizunean ezinbestekoak diren konpetentziak edo gaitasunak lantzeko. Kontutan izanik eragile eta pertsona desberdinek parte hartzen dutela proiektu honetan, ze guk nahi duguna da irakaslegoa nola edo hala sentsibilizatu lan metodologia hauekin, eta bestetik ikasleak kasu errealen berri izatea ere. Las metodologías en un laboratorio son la parte fundamental para poder conseguir esa innovación, esa creatividad y esos resultados que no se dan en otros espacios. Para poner un ejemplo, tengo aquí algunas palabras, algunos conceptos clave que son que pueden ser aquellos que definen gran parte de esas metodologías. En un espacio de laboratorios vamos a aprender en relación con otros y en relación a hacer cosas con otros. Pero lo que queremos llegar es a trabajar de manera transdisciplinar, que un abogado pueda entender cómo piensa un médico y que un médico pueda entender cómo piensa un abogado para poder trabajar de una manera transversal en un proyecto conjunto. Para ello, muchas veces el error
va a ser parte fundamental. Tenemos que crear un ecosistema que permita el error. Si haz cosas, pero si te equivocas, equivócate rápido para poder aprender de ello y poder pasar a seguir haciendo cosas. Estamos hablando también de que no hay creadores y público. Estamos hablando de que todo el mundo crea y esa creación pues es distribuida, ya no es la figura del autor, el genio, no, ya no hay genios. Estamos hablando de muchas personas que trabajan y que crean y que piensan juntos.